Hola. Buenas Sí, noches. por Sí, si acaso. ok. Tenemos con nosotros a Sofía Espín. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana y en estos momentos queremos conversar con ella en Información al Desnudo aquí en Nueva York sobre su experiencia durante los 10 años, más o menos, no sé si estuvo los 10 años, pero en los años que estuvo el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál experiencia ella tuvo allí? ¿Qué la diferencia, lo que está pasando hoy y lo que vivió en ese tiempo? Buenas noches, mi querida Sofía. Un abrazo, muchas gracias por su entrevista. Espero que sí me estén escuchando con claridad. Sí, estamos muy bien, está. Sí. En Información al Desnudo. Sí. Muchas gracias. Bueno, las diferencias de la Revolución Ciudadana con el gobierno de Moreno son muy evidentes. Durante 10 años el gobierno fue un gobierno progresista, de tendencia progresista, sí, en donde siempre se privilegió al ser humano por sobre el capital. ¿Qué significa esto? Que se generó una inversión muy importante hacia el desarrollo del ecuatoriano. ¿Cómo? A través de la educación, por ejemplo, la construcción de escuelas del milenio, el fortalecimiento de la educación media, el fortalecimiento de la educación básica y la educación superior. Se construyeron 4 universidades, la Universidad de las Artes, Yachay, Iquiam, y la Universidad para los Profesores. Entonces, jamás se conculcó los dineros de la educación superior ni de la educación en términos generales. Se consiguió la educación gratuita, inclusive para la educación superior. Se invirtió, por ejemplo, en carreteras, se invirtió en hidroeléctricas buscando la soberanía energética, ¿verdad? Entonces, todo lo que se hizo fue para fortalecer al ser humano, al ecuatoriano en este caso, y generar desarrollo para el Ecuador. Todos crecieron, la banca tuvo importantes utilidades en la Revolución Ciudadana, en esos 10 años de la Revolución Ciudadana, pero también se sacaron 2 millones de personas de la pobreza. Wow. Ese fue un modelo progresista de desarrollo. Acuérdense que se propone el cambio de la matriz productiva para el Ecuador. Entonces, la primera fase era el cambio de la matriz energética, que era dejar de depender de importar diésel, y comenzar a exportar, utilizar la fuerza de nuestros ríos en hidroeléctricas para inclusive exportar energía, que ahora lo estamos haciendo. Wow. Y la siguiente fase era el cambio de la matriz productiva. ¿Cuál era el cambio de la matriz productiva? Bueno, fortalecer el agro, por ejemplo, la refinería del Pacífico, que nos iba a permitir disminuir la importación de combustibles, procesar el petróleo nuestro en Ecuador para tener combustible, para tener los combustibles generados en el Ecuador, e inclusive esta refinería nos permitía poner, era una industria industrializante, es una industria que nos permite poner, por ejemplo, al lado de la refinería del Pacífico, empresas, por ejemplo, de producción de plásticos. Entonces, ese era ya el cambio de la matriz productiva, ya pasar de la agricultura a industrializar el agro. Todo eso se interrumpió. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, vino la traición del señor Moreno, que sí es importante mencionar que no es la traición a Rafael Correa o no es la traición a la bancada de la Revolución Ciudadana. Él traiciona su plan de gobierno. Él traiciona el voto popular que le dieron y el voto con el que llegó a la presidencia de la República. Entonces traiciona el modelo. ¿Y qué modelo empieza a imperar? ¿O qué modelo él comienza a desarrollar? Empieza a desarrollar el plan del candidato que perdió, o sea, el señor Guillermo Lasso. Si usted va en el internet y busca en la página del Consejo Nacional Electoral cuál fue el plan que presentó el señor Guillermo Lasso, es el plan que está implementando el señor Moreno. Wow. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, el modelo neoliberal. ¿Qué dice ahí? Primero, el capital por sobre el ser humano. Y eso lo hemos visto muy claro estos 3 años. Una de las cosas que hemos escuchado mucho en Ecuador es disminuir el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es disminuir el déficit fiscal? Es recortar gasto público. Pero lo que no te dicen es que recortar gasto público significa recortar profesores, recortar maestros, despedir a los señores que son parte del sistema sanitario, que fumigaban, y eso ha significado, por ejemplo, que el dengue se cobre vidas de los ecuatorianos. O sea, significa despedir al servidor público, y ya se habla, bueno, ya en este momento, post pandemia, se habla de 200.000 personas que han sido despedidas en el periodo de la pandemia.
¿Qué significa privilegiar el capital por sobre el ser humano? Significa, por ejemplo, que en medio de la pandemia prefirieron pagar deuda. Se habla de 1.600 millones de dólares que se pagó en deuda cuando había una emergencia sanitaria en el Ecuador, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo el señor Moreno casi cuando llegó a la presidencia? A poco tiempo de llegar a la presidencia, lanzó una ley que se llamó Ley de Fomento Productivo, pero que no fomentó nada, y lo que consiguió y lo que ahí se hizo fue que se condonó deuda. Se condonó las deudas de los grandes empresarios del Ecuador. ¿Cuánto se condonó? Se habla de que se condonó alrededor de 4.000 millones de dólares a las grandes empresas. La pregunta es si esas empresas necesitaban que les condonen esas deudas de sus impuestos. No necesitaban. Son las empresas más grandes del Ecuador. Entonces ahí ya comenzó un desbalance en la economía de los ecuatorianos, del Ecuador. Luego también se permite la salida de divisas, eso se permite una salida importante de dólares de la economía, que eso se lo tenía controlado en el gobierno de Rafael Correa. Sí recuerdan que él puso incluso hasta las famosas salvaguardas que fueron tan criticadas. Sí, parece ahí un poquito para decirle a mi audiencia que tenemos a Sofía Espín con nosotros, es asambleísta de la Revolución Ciudadana en Ecuador, que está en Información al Desnudo, que estamos conversando sobre la experiencia, la diferencia entre el gobierno de 10 años de Correa y la diferencia de un gobierno de 3 años, como quien dice, de Lenin, y cómo esto ha afectado directamente a la comunidad, al pueblo, a los ecuatorianos. Estamos con ella conversando en estos momentos, hablando de la especie de ¿cómo sería? Como resguardo que pone el gobierno de Correa para que la gente no saque su dinero fuera del país, para que lo lleve a paraísos fiscales y no paguen impuestos. En estos momentos sí está pasando eso. ¿Cómo está pasando? ¿Esas leyes se liquidaron? ¿Qué pasó, Sofía? Bueno, esas leyes generaron un desequilibrio en el sistema, en la economía ecuatoriana. Permitieron la salida de dólares. Se habla el Observatorio de la Dolarización, que es una institución, un observatorio ecuatoriano, habla de que cerca de 50.000 millones de dólares habrían salido estos 3 años de la economía ecuatoriana. Wow. Eso es muchísima plata. El presupuesto general del Estado del Ecuador me parece que es alrededor de 35.000 millones. ¿Ya? Para que tengamos una idea, ha salido 50.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana. Más del presupuesto. Entonces, se nos dice que se quiere proteger la dolarización, pero si se quiere proteger la dolarización, ¿por qué se permite salir de los dólares de la economía? ¿No? Y esto agravado por la deuda que ha adquirido el gobierno de Moreno, que ya sobrepasa el valor que adquirió Rafael Correa como deuda. Sin embargo, no hay una sola obra, ¿no? Entonces, esas son las grandes comparaciones. Sí. Efectivamente, Rafael consiguió deuda, pero esa deuda significó inversión. Esa deuda significó hidroeléctricas, significó multipropósitos, significó hospitales, significó escuelas, carreteras, significó los famosos los EQ 911, ¿no, verdad? Que ayudaban al sistema de seguridad del país. ¿Qué exactamente eso? Los EQ son sistemas de monitoreo de cámaras que se pusieron a lo largo y ancho de las principales ciudades del país, y para manejar las emergencias. Además, son estos EQ 911, son lugares que son sismo resistentes. Entonces, por ejemplo, si hay un terremoto, es el lugar seguro en donde pueden ir las autoridades para poder desde ahí levantar el mando, digamos, del país, ¿no? Y eso lo cortaron también, ese servicio. No, están ahí, lo hizo Rafael Correa, pero lo gracioso es que el señor Moreno muchas veces decía que estas obras eran elefantes blancos. Sin embargo, en medio de la pandemia usó todas estas obras. ¿Dónde fueron a trabajar las reuniones para dirigir la pandemia? En esos ECUs. ¿Cuáles fueron? La pandemia se la trató desde los hospitales que había construido Rafael Correa. El problema es que en estos 3 años el señor Moreno no construyó un subcentro más, peor una clínica, peor un hospital. Sí. Entonces, esa es la pregunta. O sea, Correa sí consiguió deuda, pero la invirtió en desarrollo para el pueblo. El señor Moreno consiguió deuda, contrató deuda, ya se pasó el monto de deuda que contrató Rafael Correa, pero sin embargo no vemos ninguna obra. Entonces,
esa es la diferencia. La diferencia es el modelo progresista que propuso Rafael Correa y que significó 2 millones de personas que salieron de la pobreza. En cambio, Moreno, que ahora ha privilegiado a los tenedores de bono, ha privilegiado a los importadores versus el pueblo ecuatoriano. En este momento, por ejemplo, ¿qué dice la ciudadanía? Sí. El otro día veía una marcha, antes de ayer, esta misma semana veía una marcha, marchaban los jubilados de las Fuerzas Armadas y ellos decían que ya tienen un retraso de su pago de jubilación de 2 meses y decían, con Correa nunca nos hicieron esto, ¿por qué no nos pagan nuestros salarios? En este momento los servidores públicos y los maestros están atrasados con el pago de sus salarios. ¿Y cómo no? Si están privilegiando el pago de la deuda. Pero ellos acaban de recibir ahora prácticamente 1,000 y pico de millones de dólares de préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de diferentes organismos internacionales. Le prestó en estos momentos a Lenin. O sea que... hay básicamente lo usan en pagar un poco los salarios, lo usan en gasto corriente, como se llaman todos estos gastos para mantener funcionando el aparato estatal, pero no cubre. Sí. ¿Por qué no cubre? Porque ¿cuál es el error? El error fue el famoso concepto de disminuir el déficit fiscal, estimada María. Sí. De disminuir este déficit fiscal, y entonces no invirtieron. Entonces, cuando no inviertes, se interrumpe el círculo virtuoso de la economía. ¿Qué hizo Correa? A ver, construyo carreteras, tengo que contratar personal, ese personal compra, esa empresa genera IVA, ese IVA ingresa a las arcas fiscales y tengo más dinero para volver a empezar el círculo. Ese es el nombre, Sofía, cuando habla de IVA, es el nombre del impuesto, porque a veces uno tiene otro nombre, no lo entiende. Para la gente que estamos aquí en Nueva York y para la gente que nos está escuchando de otros países, IVA es el impuesto que se paga. Sí. Entonces, ese es el círculo virtuoso de la economía. Entonces el presidente Correa dijo, vamos a construir, vamos a contratar trabajadores, no, miles de trabajadores estuvieron en el sector público, esa gente que tenía un sueldo producto de esa construcción, compraba a la empresa privada, ¿verdad? Vas, te compras la camisa, te compras la ropa, te compras la comida, te vas de viaje, dinamizas el sector turístico, te construyes tu casa, esos impuestos ingresan a las arcas fiscales, sea IVA o sea impuesto a la renta, eso ingresa a las arcas fiscales y otra vez puedes volver a invertir. En cambio, en el momento en que dijeron hay que reducir el déficit fiscal, el gobierno tomó la opción de no construir nada, de parar todas las construcciones. No hay una sola obra, estimada María, después de un año, después de 3 años, ya falta un año para terminar. A eso me refería. ¿Y cuál es la obra de Lenín Moreno? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, él tiene la obra grande que él tiene, perseguir a Rafael Correa y a todas las personas que son miembros del partido de Rafael Correa o que se simpatice para Rafael Correa. Es lo que tenemos entendido. No sé si estoy equivocada, porque a Rafael le han hecho más de 29 acusaciones o casos, pero hasta ahora no se ha aprobado ninguno, excepto el final, que hubo una condena recientemente, que no sabemos cómo está eso. Me gustaría también que nos explicara cómo está la condena que se le dio a Rafael, que a pesar de haber una cuarentena, el gobierno se reúne, o sea, se reúne las cortes para dar un veredicto en contra de Rafael. Efectivamente, ¿qué es lo que dijo el gobierno? A ver, aquí yo tengo que eliminar a mis adversarios, y como él traicionó el proceso político y se entregó a la banca, es decir, se entregó al señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso es el que ha prácticamente gobernado, pero no solo él, también el Partido Social Cristiano. Por supuesto, ahora ha retirado el apoyo y ahora sí lo ataca, pero al menos durante 2 años y medio el Partido Social Cristiano votó a favor de las leyes del señor Moreno. Entonces comenzó una persecución en contra del correísmo, ¿no? De la tendencia política a la cual yo me pertenezco y del presidente Rafael Correa. Entonces, todo esto lo encubrió e intentó manchar, digámoslo así, nuestra honra, ¿no? El nombre, intentó vincular Revolución Ciudadana con corrupción, pero la realidad es que todo eso se ha caído. Al vicepresidente Jorge Glass en algún momento lo vinculan a este caso de Brecht, pero no le encuentran
un centavo mal habido, ¿no? Sí. No le encuentran offshore, no le encuentran un bien mal habido. Uh-huh. Entonces a nosotros nos queda claro que él está preso por una venganza política. Luego, por ejemplo, a mí me destituyen de mi legislatura por haber visitado 15 minutos a una persona privada de la libertad. No solo me destituyen de mi legislatura por eso, que fue ilegal, porque un asambleísta sí puede visitar a una persona privada de la libertad, sino que además me empiezan una persecución penal que me significó, tuve que hacerlo porque no había justicia en el Ecuador, salir del país. Y me considero perseguida política y tuve que pedir refugio. Lo hice. ¿Cómo eso que no puede visitar, un legislador no puede ir a la cárcel a visitar a una persona que está detenida? ¿Por qué? Sí, pues bueno, ellos argumentaron, penosamente yo visité a esta señora, Falcón, para consultarle. Acuérdense que esta señora estaba vinculada al caso Balda, que fue el primer caso por el cual le pusieron prisión preventiva al presidente Correa para que no pueda volver al país. Entonces yo la visito a ella justamente porque decían que ella lloraba en las audiencias, decían que ella se declaraba inocente, pero en el juicio ella decía, soy inocente, pero en el juicio se había declarado culpable. ¿No? De que ella y el compañero policía, el señor Chicaiza, sí habían secuestrado al señor Balda. Este es un hecho que ocurrió hace 6 años atrás, ¿no? Y yo creo que más, ya 6, 7 años atrás. O sea, es un hecho que ya prescribió. Pero para poder perseguir al presidente Rafael Correa, reabren el caso, ¿no? Incluso este caso ya fue sentenciado en Colombia. Y en Colombia... ese de militar en Colombia. Ese caso ya prescribió y fue sentenciado en Colombia. Sin embargo, se lo reabre en Ecuador para perseguir a Rafael Correa. Entonces, la señora Falcón y el señor Chicaiza se declaran culpables. Es decir, ellos dicen, sí, a mí me dieron la orden de secuestrar al señor Fernando Balda. Pero ella en las audiencias lloraba y decía que era inocente. Entonces, yo me acerco a preguntarle cuál era su situación. Fue una conversación de 15 minutos. Ella no dijo nada, básicamente. Pero al día siguiente me enteró que está diciendo pues que yo le he ofrecido asilo en Bélgica y asilo en las Naciones Unidas. Entonces, mi respuesta fue que jamás pude haberle ofrecido asilo en Bélgica porque no tenía ninguna ascendencia sobre el gobierno de Bélgica y tampoco las Naciones Unidas ofrecían asilo. Entonces, a pesar de eso, de un tema tan lógico como ese, utilizaron eso para destituirme de la asamblea, ¿no? Entonces, y luego para hacerme una persecución penal. Por una mentira. Sí, congresista, ellos pueden quitar a una persona que fue elegida por voto, porque usted llega como asambleísta por voto ahí. Por supuesto. Y ellos pueden... ¿Y cómo? No podían, según las leyes del Ecuador, no podían, según la ley de la función legislativa, no podían, pero como tenían una mayoría afín al señor Moreno, lo hicieron. Entonces, hay alrededor de 10 causales para destituir a un asambleísta. Y visitar a una persona privada de la libertad no es una causal. Pero lo hicieron porque tenían el poder de los votos. Y ahí le pongo el caso, ¿no? Pero no solo conmigo, sino que luego se repite, ¿no? Por ejemplo, le sacan prisión preventiva a un fundador de nuestro partido, al compañero Ricardo Patiño, por un discurso. ¿No? Por un discurso. Prisión preventiva, por haber dicho, y vamos a movilizarnos hacia las instituciones porque la gente quiere que los acompañemos, porque estos 3 años han sido de mucha convulsión social y la gente ha querido salir a las calles. Y el compañero Patiño dice en un discurso, inclusive interno, dice, vamos a movilizarnos, a acompañar al pueblo, a tomarnos las instituciones, pero en Ecuador esa palabra tomarse significa hacer un plantón bajo el edificio. Entonces le sacaron prisión preventiva por eso. Luego a una compañera, la prefecta de Pichincha, en medio de la convulsión y las marchas de octubre, también pone un tuit y también por eso le sacan prisión preventiva. Entonces hay una clara persecución, es decir, a todo correísta que alce mucho la voz tienen que destituirle, tienen que perseguirle. Ahora, la pandemia creo que también ha permitido saber lo que siempre supimos, ¿no? Que los corruptos fueron ellos, que los que se quedaron de ese lado se quedaron por prebendas personales o familiares. Estos fueron los asambleístas que se quedaron pues del lado del gobierno nacional. Y en este momento, incluso en este momento, que hay una noticia muy fuerte,
parece que ha sido filtrado los listados de a qué asambleístas se le entregó empresas u hospitales. Y eso en Ecuador ahorita es un boom noticioso, porque no sé cómo se filtró realmente, pero ahí está, asambleísta, institución a la que ha sido entregada. Entonces esa es la corrupción. Y lo denunció el vicepresidente Jorge Glass hace 3 años, y por eso lo encarcelaron, porque él dijo: yo estoy en contra del reparto y el tongo. Sí. No estoy de acuerdo con que se feríe el país, no, que se den instituciones por votos. No estoy de acuerdo con que se den instituciones a un grupo político determinado, como Sí. el grupo del señor Bucarán. Y bueno, ahora supuestamente está preso Bucarán. Bueno, está en prisión domiciliaria. Sí. Supuestamente por corrupción o por tráfico de influencia. La realidad es que está no está por corrupción, está por tráfico de armas. Pero esas son las cosas ilógicas, porque él le encuentran 2 armas y no sé, pues si con 2 armas. Y además es un expresidente, él tiene derecho a tener armas de fuego porque un expresidente. 2 armas de fuego no es. Porque primero se lo implica por corrupción, pero a la hora de asentar la denuncia de la fiscalía habla es de tráfico de armas, con 2 armas, es una cosa ilógica, ¿no? Entonces, pero sí, en Ecuador en este momento se ha develado el gran reparto que ha habido de este gobierno, y que mientras estábamos en una pandemia y los ecuatorianos necesitaban ayuda, sí, los políticos de este gobierno estaban haciendo negociados con mascarillas, con kits alimenticios, con fundas para personas fallecidas, con hospitales, ¿no? Y por eso se coge preso a un asambleísta morenista, de los que pues traicionaron la Revolución Ciudadana. Sí. Se coge preso al asambleísta Daniel Mendoza. A su asesor se le encontró $500,000 en su domicilio, sí, producto de una coima por la construcción de un hospital en Manabí, hospital de Pedernales. Entonces es lo que nosotros siempre denunciamos, y por eso hubo esta ruptura, porque dijimos: no hagan eso, no entreguen al país a las mafias de siempre, y a nosotros nos costó pues la persecución, ¿no? Wow. Pero ahorita, en este momento, ha quedado claro que los corruptos siempre fueron ellos. Dice en una noticia publicada el día 10 de junio que el presidente de Ecuador veta parte de la ley que busca reactivar la economía tras la pandemia. ¿Cuál es esa ley y por qué la veta? Bueno, yo me refería justamente... Son las 2 últimas leyes que se aprobaron, es la ley humanitaria, sí, y la ley de ordenamiento de finanzas públicas. La ley humanitaria era una ley que intentaba recaudar un fondo para reinvertir y un poco a paliar la crisis de la pandemia. Sí. Pero la realidad, esa era la primera parte. Sí. La segunda parte tocaba a los trabajadores. Por ejemplo, le permite a los empresarios disminuir el salario básico, el salario a la mitad. El salario básico en el Ecuador es 400. Lo estaban reduciendo a $220. Más o menos, un poco menos de la mitad. Ese fue el paquetazo de Moreno hace poco. De las Esa es la ley humanitaria que ha sido vetada. Ajá. Pero yo todavía no tengo el veto en las manos, pero entiendo que el veto es peor todavía. O sea, es mucho más grave. ¿Por qué? Estaba leyendo un poco al respecto, y al parecer el veto inclusive va por encima de la contratación colectiva. La contratación colectiva está normalmente blindada por convenios internacionales, sí, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En este veto dice que este acuerdo, porque ellos hablan de un acuerdo entre las partes, del empresario con el trabajador, ¿no? Pero este acuerdo, prácticamente usted sabe que cuando su jefe le dice: te voy a pagar menos, o si no te despido, o si no cierro la empresa, hay una presión, obviamente, y el trabajador, por no perder su trabajo, va a cede, sí. Entonces, inclusive es peor, porque pone a este acuerdo entre las partes por encima de la contratación colectiva. Entonces, este veto es peor que la ley humanitaria, que es una puñalada para la economía ecuatoriana y una puñalada para los trabajadores. Además, se toman las vacaciones. El empresario puede tomarse las vacaciones de los trabajadores y se las da cuando quiera. Wow. También, adicionalmente, permite contrataciones nuevas
Eso es raro porque la pandemia duró 2 meses, pero permite que si yo contrato a alguien con el 50% del sueldo menos, no hay contratación indefinida. O sea, te contrato los dos años y luego te renuevo por 2 años sin tener ningún vínculo laboral. O sea que no te va a dar ningún tipo de incentivo, ni seguro médico, ni ningún tipo de cosa que el trabajador necesita. Ellos lo usan. Oh. Sí, pero sí, eso sí, tiene que pagar el seguro social, pero ya no hay, digamos, la contratación indefinida que antes había. Eso lo dejó Rafael Correa. Te contrataban 3 meses a prueba y de ahí ya tú tenías un contrato indefinido. Okay. Entonces ya eso ya no es un retroceso. Entonces se golpea el bolsillo de la familia ecuatoriana en una economía que ya estaba deteriorada. Sí. Que ya habían sido despedidos miles de ecuatorianos, tanto del sector público como del sector privado. Y mire, es sencillo, yo le hablaba del círculo virtuoso de la economía que hizo Rafael Correa, y ahora con esta medida de disminuir el sueldo de los ecuatorianos, rompemos ese círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque usted disminuye el sueldo, esta persona ya no va a contratar internet, ya no va a comprar ropa, ya va a comprar menos comida, ya no va a salir de viaje. ¿Y qué pasa con todas esas empresas? O quiebran, o cierran, o despiden empleos, o despiden empleados. Por ende, el gobierno ecuatoriano recauda menos, entra menos a las arcas del gobierno ecuatoriano y el gobierno va a seguir despidiendo empleados. Entonces, es un círculo... Entonces se rompe ese círculo virtuoso de la economía, ¿no? Sofía, y entonces, ¿qué en perspectiva, viéndolo de futurista, qué lo va a pasar con los ecuatorianos? O sea, el panorama es difícil. ¿A él le quedan cuántos años de gobierno? Le queda 1 año de gobierno, pero de paso quieren atrasar las elecciones porque quieren pues que sentencien a Rafael Correa Delgado. Eso se conoció el día de ayer. Quieren que sentencien a Rafael Correa Delgado en última instancia para que no pueda participar, porque por el momento sí puede participar, pero si ya dan más tiempo, ¿no, verdad? Van a poder sentenciarlo en última instancia. El presidente Correa ya no podría participar y luego hasta quizás pueden eliminar la lista 5, que es la lista por la que nosotros estamos participando. Sí. Y con eso pues quieren ganar las elecciones a la fuerza, ¿no? O sea, quieren que gane uno de ellos sin nosotros participando, y eso es antidemocrático. La situación es muy complicada porque aparte de esta disminución del salario, donde va a haber menor recaudación tributaria, donde incluso se pone en riesgo el seguro social, porque va a haber menor aportaciones al seguro social. En Ecuador se sabe que el seguro social es para todos, ¿no? Bueno, para todos los afiliados, digámoslo así. Puede quebrar el seguro social. Aparte de eso, se sigue permitiendo que salgan dólares de la economía. ¿No? Y cero inversión ni pública ni privada. Igual la pública siempre será mayor que la privada. Entonces, el panorama es muy preocupante. Inclusive economistas destacados hablan de quizás una salida de la dolarización. Y ustedes saben lo que significa otra crisis bancaria, ¿no? ¿Cuántos migrantes significaron que salgan del Ecuador? Entonces sí es de mucho miedo. Por eso el presidente Moreno tiene pues una confianza de 10%, ¿no? Tiene una muy baja credibilidad. ¿Y quién de no ser Lenín, quién sería el candidato de ellos? ¿Por quién ellos irían a la elección? Porque yo no creo que ellos vuelvan a proponer a Lenín. Bueno, el candidato del señor Moreno al parecer es el vicepresidente, el señor Otto Sonne-Holzner. Por eso el vicepresidente está teniendo un rol muy protagónico, muy poco protagónico, justamente para no quemarse de toda esta corrupción que ha salido en el actual momento. Y seguramente luego diga, yo no sabía. Lo mismo que ha dicho el señor Moreno. Que no sabía nada durante 10 años, casi 10 años al lado de Correa, no sabía nada. Yo siempre... El mismo discurso que usó Moreno, que dice, yo no sabía, yo no sabía. Sí, qué bien. Entonces ahora el señor Otto dirá... Yo no sabía. Sofía, yo no sé. Hay cosas que uno dice, bueno, tú estás lejos de allí, tú no estás conociendo la realidad, pero ¿cómo ustedes con tanto tiempo tratando a Lenín no vieron en él esa persona desleal? Porque yo no creo que Lenín se volviera desleal de la noche a la mañana. Él ha sido desleal siempre para mí.
porque con la forma como él se ha manejado, a una persona que le dio tanto, porque en su condición limitada en términos personal, siempre estuvo Correa dándole la patadita de la buena suerte, y de buenas a primeras saca tanta garra en contra de Correa. ¿No vieron en ningún momento esa mala actitud de él en todo el tiempo que ustedes lo conocen? Bueno, en particular, en mi caso, yo trabajé con el vicepresidente Jorge Glass. Entonces yo vi al hombre que construyó las hidroeléctricas, yo vi al hombre que sacó a las empresas eléctricas de la quiebra y las convirtió en empresas rentables, como la convirtió la empresa de telecomunicaciones pública nacional, la CNT, en una empresa rentable. Entonces yo vi, por ejemplo, cómo logró llenar de fibra óptica el Ecuador, y que ahora permite que uno se ponga en contacto con su familia casi en cualquier lugar del Ecuador, ¿no? Wow. Pero entonces mi candidato era Jorge Glass. Sí. Pero efectivamente, al parecer, pues no fue una persona que pudo realmente mentir mucho tiempo, ¿no? Y poner un rostro afable cuando en realidad tenía mucho rencor. Esa es una teoría. La otra teoría es que se conoce el famoso caso INA, y se piensa que hubo una presión para que traicione, ¿no? Por el caso INA, por ese caso de corrupción que obviamente se investiga a paso de tortuga en la Fiscalía ecuatoriana. El caso INA es por una coima también, sería de la empresa que construyó la hidroeléctrica más grande del Ecuador, que se llama Coca-Cola Sinclair. Hay información al respecto. Uno de nuestros asambleístas, justamente el asambleísta que quedó en mi puesto, el asambleísta Ronnie Aliaga, lo denunció con papeles, con fuerza, y pidió que la Fiscalía lo investigue, pero la Fiscalía ecuatoriana pues no lo ha investigado. No, porque imagínate, ellos se dedican a investigar al que no es ladrón, y el ladrón lo dejan pasar como si nada. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces ese caso es el caso pues que no se ha investigado. En el caso del presidente Correa que usted mencionaba, hubo una sentencia en primera instancia del caso Bochornos. Uno se queda sorprendido porque en medio de la pandemia obligaron a abrir las cortes para que se lea la sentencia en contra del presidente Correa, del presidente Jorge Glass, por supuestos sobornos que jamás fueron aprobados, ¿no? Pero la idea era sentenciarlo para que no pueda ser candidato, ¿no? Ustedes, bueno, ya terminamos, prácticamente el tiempo se nos fue, pero es interesante escucharla, Sofía, por su gran experiencia y también por la situación que tiene ahora. Nosotros nos solidarizamos con usted, prácticamente usted es una persona que anda exiliada política, esa sería la palabra, porque no puede prácticamente estar en el país. Lo que a veces yo no entiendo es cómo las leyes no se reforman en los tiempos que hay gobierno que por lo menos respeta el pueblo, y luego llega un gobierno de la noche a la mañana, de esos gobiernos antipueblo, y cambian todo tan fácilmente, como que no sé qué es lo que pasa, fácilmente cambian todo y ponen leyes a favor de ellos y hacen lo que les da la gana, a veces sin quórum, sin tener la cantidad de personas con ellos, cambian todo. No entiendo, esa es una explicación que me da vuelta. Entiendo que sí, que tiene que ver el problema de los Estados Unidos, de los grandes poderes económicos que están detrás de estos grupos, pero las leyes no funcionan. Primero una puntualización sobre mi caso, ¿no? Sobre mi caso, un año después, la fiscal emite un dictamen abstentivo. ¿Qué significa esto? Que retira la acusación. Entonces, digamos, me declara inocente, porque en realidad nunca hubieron pruebas. Pero le quitaron el cargo. La declararon inocente, pero no le reponen el cargo. Tuve que salir del país, pero ya la fiscal no pudo sostener un hecho inexistente, no, porque no puede ser que la prueba sea un chisme. Yo te digo que ella me dijo esto. ¿Cuál era la prueba? No había prueba, y además no había delito, porque
no podía yo tener ninguna incidencia sobre el Reino de Bélgica, ni podía tener yo ninguna incidencia sobre las Naciones Unidas. Claro. Entonces todo eso se cayó y tuvieron que retirar la acusación. Entonces en este momento en el Ecuador no tengo ningún problema, podría regresar, pero es claro que somos perseguidos políticos por hacer oposición. Sí. Es decir, llegando a Ecuador podrían inventarse cualquier cosa. Entonces eso nos ha pasado pues a muchos compañeros, incluso a los asambleístas de nuestra bancada. Somos 30 y hay 300 glosas, ¿no? Wow. ¿Qué pasa? Que no solamente que no han han irrespetado la Constitución, a eso me refiero. Las leyes están ahí, pero las han irrespetado. Y también recordemos la famosa consulta popular. Sí. ¿No? La consulta popular les permite tomarse por asalto todos los puestos de control. Se toman la Fiscalía, se toman el Consejo de la Judicatura, se toman la Contraloría, mantienen al Contralor, porque al parecer el Contralor pues juró lealtad al señor Moreno, se toman las superintendencias a partir de esa consulta. Esa consulta, para ganarla, engañaron al pueblo. Dijeron que con esa consulta iban a perseguir a los pedófilos, iban a perseguir a los corruptos, iban a respetar la Amazonía. Entonces mucha gente apoyó esa consulta, pero nada de eso hicieron, pero sí se tomaron todos los poderes del Estado. Entonces cambiaron al fiscal de manera ilegal, cambiaron al Consejo de la Judicatura de manera ilegal y se tomaron las cortes. Entonces usted ve a jueces que con una espada de Damocles tienen que fallar en contra del correísmo sí o sí. Wow. Eso es lo que ha ocurrido, aparte de que no respetan ninguna ley, ¿no? O sea, y de paso con lo que ha salido ahora de muchos asambleístas que han sido premiados por sus votos con puestos públicos para sus allegados, han pasado con leyes, dinero, no con dinero, con asignándoles las empresas del Estado, hospitales, empresas, cargos públicos, que eso es ilegal en nuestra legislación. Han conseguido leyes nefastas para el pueblo ecuatoriano, como por ejemplo la ley humanitaria que yo le estaba comentando. Sí, sí. Sofía, es un placer para nosotros conversar con ustedes esa información al desnudo. Me gustaría que diera un mensaje a nuestros oyentes. Nosotros tenemos muy buenos amigos ecuatorianos que siempre han estado alrededor de nosotros y hemos estado siguiendo de cerca lo que pasa en Ecuador, porque nos duele, especialmente cuando alcanzábamos a ver todos esos muertos en la calle y que la gente duraba 2 y 3 días con un muerto en la casa y el presidente huyendo por allá en una isla, huyéndole a la responsabilidad, y todo eso pasó y parece que, no sé, parece que están tranquilos. ¿Qué pasa? O sea, la gente está tranquila, la gente quiere, usted hablaba ahorita de que había marchas. Es muy probable que haya una efervescencia de lucha un poco apagada, quizás por miedo a la represión y por miedo a la misma pandemia. Pero realmente nos preocupa lo que está pasando en Ecuador y realmente no se ha hecho un buen trabajo en relación a la pandemia tampoco. Eso es lo que tenemos entendido. No sé si estamos equivocados. No, es real. Lo que pasa es que la ciudadanía está muy golpeada. Imagínense que se habla de 18,000 fallecidos en la pandemia. Se habla de más de 10,000 solo en Guayaquil. Wow. ¿No? Estos datos oficiales no los da el gobierno. Estos datos los dan ya los investigadores que analizan la cantidad de fallecidos por encima de lo normal del año anterior. Toman como referencia el anterior. Entonces es muy, muy penoso que el gobierno haya ocultado el número de fallecidos. Y esto se conoce por prensa internacional, que es la que saca a luz pública lo que estaba ocurriendo en Ecuador. No, penosamente la gran prensa ecuatoriana toma posición por el gobierno, y tanto en octubre, en las manifestaciones de octubre, como en la pandemia, no contaron la realidad. No, ya lo contaron después, cuando ya había salido en CNN, El País, en la DW de Alemania, ahí comenzaron a contar la realidad. Entonces es penoso. Es un pueblo golpeado, pero es un pueblo que no está de acuerdo con el gobierno nacional. Ahora, lo importante es, uno, empadronarse. En este momento, yo sé que estamos en empadronamiento. Por favor, estimados migrantes, ustedes saben lo que significó salir de su país. No podemos permitir que vuelva a repetirse un segundo feriado bancario.
las estimaciones del gobierno nacional es que la caída en el decrecimiento de la economía ecuatoriana va a ser 3 veces la que hubo en el feriado bancario. Wow. Esas son el pronóstico de diferentes empresas para el crecimiento de Ecuador. Entonces, ustedes conocen eso, por favor, empadrónense. Tenemos que recuperar la patria, hay que volver por la senda de desarrollo. Esto no se trata de correístas o anticorreístas, se trata de quién pudo sacar de la pobreza a los ecuatorianos, de quién generó riqueza. No, con Correa muchísima gente viajó, yo recuerdo mucha gente comenzó a viajar por el mundo, mandó sus hijos al exterior a que estudien. Es decir, estábamos saliendo adelante. A Ecuador lo llamaban el jaguar latinoamericano. Ahora fuimos el peor ejemplo de manejo de la pandemia, con 18,000 fallecidos. Entonces mi petición es que se empadronen y vamos a votar por el progreso. Vamos a votar por las listas 5, hay que votar, porque lo otro es volver a lo mismo. No se puede votar por Lasso, porque el modelo que está imperando es el de Lasso. No podemos votar por el señor Sonneholner, porque es el vicepresidente de Moreno. Él, al contrario, es cómplice. Entonces, es muy importante empadronarse y esperanza. Y bueno, ya veremos si el pueblo ecuatoriano sale a pronunciarse. Hay miedo por la pandemia, por supuesto, imagínense. Fueron momentos muy duros los que vivió Ecuador. Y obviamente nadie se quiere contagiar, pero sí hay manifestaciones que no son cubiertas por la prensa. Claro. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Sofía. Aquí estaremos a la orden en cualquier momento que quiera comentar, y además hay muchísimos otros temas que debemos conversar con más detalle, pero el tiempo se nos va rápido. Muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Saludos a los compañeros. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con la ex asambleísta Sofía Espín de Ecuador,